interesantes. Por un lado, cayó el uso de los teléfonos celulares, la comunicación vía dispositivos móviles experimentó una baja, y contrariamente el uso o la explotación de la televisión restringida, digamos que la línea de negocio relacionada con el streaming pues se disparó de manera significativa. Que sea Ernesto Piedras, el director general de The Competitive Intelligence Unit, quien nos explique mejor. ¿Cómo estás, Ernesto? Buenas tardes. Darío, siempre mucho gusto en saludarte, aunque hoy las noticias no son las óptimas. No sé cómo frasearlo. No sé si decir que haber dado negativo es malo, porque con estos fraseos que usamos hoy suena mal cuando dices alguien dio positivo, pero el sector dio negativo. Por primera vez en mucho tiempo, en varios años, los números fueron rojos. Fíjate que este es un sector procíclico cuando la economía va bien. La economía crece y el sector crece mucho más. Pero aun cuando la economía está en fase recesiva, el sector de telecomunicaciones crece en menor proporción. Pero en esta ocasión fue tan fuerte el efecto de succión de la macroeconomía con los efectos que tú has descrito. El tráfico de las redes celulares nos lo trajimos a las casas, nos trajimos los negocios, las escuelas, los comercios, con todo su tráfico. Y hay que recordar una cosa, 6 de cada 10 pesos que venía generando el sector se generaban en el segmento de telecomunicaciones móviles. Era tráfico celular de voz, de datos, de video, streaming, 6 de cada 10 pesos. Y al cierre del segundo trimestre, o sea, al terminar junio pasado, este coeficiente bajó prácticamente a 5.3 pesos. Entonces, baja y le pega muy fuertemente al sector. Segmento fijo, o sea, nuestros teléfonos fijos, nuestro internet fijo en casas y negocios, cayó 6%. Ahí pareciera que hasta resistió bien, porque es la tasa promedio la que ha venido cayendo desde hace casi 10 años. Hay gente que al llevarse el tráfico a su casa incrementó su capacidad, o quien no tenía una conexión de banda ancha la contrató ahora. Y el que resistió favorablemente, suficientemente, con un crecimiento del 6%, es la televisión de paga. Seguimos pagando nuestras rentas, tal vez ampliamos nuestros paquetes, ampliamos el ancho de banda, usamos más la voz de nuestros paquetes de TV de paga, de cableros, y hasta algunos empezaron ya a contratar el cuádruple play, las líneas móviles virtuales. Entonces, es un saldo de números rojos que, si fuera un diagnóstico de salud, diríamos dio positivo el sector de telecomunicaciones. Ernesto, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Querido Rogelio, muy buen viernes, ¿cómo estás? Gracias, igual, Ernesto. Ernesto, ¿tú qué ves para la segunda parte del año? Muchas familias pues han reducido sus ingresos, algunas empresas pues han tenido que bajar la cortina, ya no van a abrir. ¿Esto cómo podría afectar al sector de telecomunicaciones? Mira, nuestro modelo lo que muestra hasta el momento, y recordemos que día a día ustedes lo hacen, nosotros también vamos revisando los pronósticos, pero sí pensamos que el segundo trimestre ha sido el del impacto más severo. Tercero va a seguir siendo negativo, pero ya no en un 16, 18%, ya más acercándose a un solo dígito de caída, para que en el cuarto ya la caída sea del 2 al 3%. Entonces, anticipamos que empezamos la curva de recuperación. La siguiente pregunta es, la crisis de salud pública que tenemos a nivel global, pero sobre todo referido a México, ¿va a tomar una forma de W o va a ser una sola caída? O sea, vamos a tener estos dos terribles entones. La experiencia europea muestra que si nos descuidamos en este confinamiento, podemos recaer en lo social y en consecuencia en lo económico. Entonces, creo que la disciplina personal, doméstica, familiar, social, debe prevalecer. Más vale recuperarnos más lento, pero no tener caídas, si estamos hablando de vidas humanas. Para el sector de telecomunicaciones, si anticipamos en cualquiera de los escenarios
una caída en ingresos que oscila entre 2 y 4.5% según la severidad de la crisis. Pero cerraremos el año con números negativos. Otro factor, Rogelio, Darío, que ha impactado mucho es que el que cayó prácticamente 25% fue el subsegmento de venta de teléfonos inteligentes. Que hay trimestres como el cuarto, que es la principal fuente de ingresos de los operadores, o sea, se vuelven vendedores de teléfonos inteligentes, y esa se cayó por lo que tú narraste, Rogelio. La gente tiene incertidumbre de si va a conservar su empleo o ha tenido una quita salarial o está ya en franco desempleo, y los dispositivos son pues una inversión importante que el consumidor mexicano venía gastando más. Hoy está gastando en promedio 4,300 pesos por la compra de un equipo, mientras que hace tan solo 3 años gastaba 2,200, prácticamente la mitad. Pero con tanta navegación y siendo los aparatos con que encendemos las luces en casa, con los que pues tenemos el ecosistema de conectividad centrado en este aparato, y al caerse impactaron también muy fuertemente estos ingresos. No me queda claro que caiga la venta de dispositivos móviles por una cuestión de incertidumbre financiera, económica de los consumidores, pero que se hayan caído tan drásticamente los otros números, viendo que se hizo uso intensivo precisamente de las herramientas de tecnologías de la información para hacer el home office, es lo que no termino de entender muy bien, Ernesto. Déjame contarte esto. Tienes redes fijas como el Wi-Fi de tu casa, que aunque es inalámbrico, es un acceso fijo inalámbrico. Y ese lo tienes contratado con una renta. Y salíamos a la calle y consumíamos voz y datos y teníamos paquetes y hacíamos streaming. En el auto vas escuchando música que haces streaming, de repente ves una película o un poco de tele en el camino. Y ese era el principal consumo, esos 6 de cada 10 pesos que yo refería. Al cortarle consumo a tu red celular, porque al estar en casa haces algunas llamadas telefónicas, pero tu navegación se switchea a Wi-Fi y esa ya la tenías contratada. ¿Acaso varios hogares, quien tenga el poder adquisitivo, si tenía 10 megas, 30 megas, se pudo haber ido a 50, a 100 o hasta 200? Porque si estás en casa con tu esposa, con hijos, son 4 personas, son 6 personas que están haciendo una demanda de tráfico muy fuerte, pero dejas de pagar mucho del consumo celular. Quien tiene un contrato se mueve poco. Los que tienen prepago, que es el 18% del mercado, puede mover poco su contrato, no lo va a cancelar, pero el 82% del mercado es prepago. Y hacían recargas cada 5 días y hoy las hacen cada 3 semanas. Déjame usar la analogía de la gasolina. ¿Cuánta gasolina solíamos usar antes de esta crisis? Y hoy, ¿cada cuánto tiempo recargamos en nuestros tanques? Algo similar está pasando. Pues Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, como siempre es un gusto platicar contigo. Gracias por tu tiempo, muy buenas tardes. Un abrazo digital a los dos, Rogelio y Darío, Gracias. y saludos a la...